Ejemplos prácticos con string y list slicing en Python. ¿Cómo utilizar el string y list slicing en Python? Hola a toda la audiencia del canal TruthBlog. En este vídeo vamos a estar compartiendo contigo una serie de conocimientos relacionados con el string slicing y al final del vídeo te vamos a mostrar cómo se hace para aplicar estos mismos conocimientos a las listas, haciéndolo con el list slicing. El string o list slicing es la capacidad de dividir o trocear una string o lista, generando así una substring o una sublista. Esa es una técnica que se utiliza muchísimo en Python cuando tenemos que manipular una string o una lista en Python. Entonces vamos a empezar. Lo primero que debemos tener claro es que una string o cadena de texto en Python es inmutable, es decir, no puede sufrir alteraciones. En el ejemplo que se muestra en el vídeo, hemos creado una string que está almacenada en una variable llamada str. Y a pesar de que en Python las strings son inmutables, nosotros sí que vamos a poder acceder a un índice cualquiera de esa string. En este ejemplo en particular, estamos accediendo al índice 0 de esa string y vamos a acceder al índice 6 de esa string. Pero de ninguna manera vamos a ser capaces de alterar o modificar un índice de la string. Es decir, esa string es inmutable, no puede sufrir alteraciones. En este ejemplo lo que estamos intentando hacer es asignar al índice 0 de str el valor de z y eso nos da un error, tal y como se puede ver. Y entonces aquí es donde entra en juego el uso del string slicing en Python. Y para entender cómo funciona el string slicing en Python, es vital entender cómo funcionan los índices en una string o en una lista. En el vídeo te estamos mostrando los índices positivos, el positive index en color azul, y en color verde estamos mostrándote el índice negativo. Antes de comenzar a utilizar el string slicing en Python, vamos a ver cómo es su notación oficial. En el string slicing vamos a pasar un parámetro de inicio, start, otro parámetro de final, end, y existe un tercer parámetro que es opcional y es el parámetro step. Y la forma más fácil de entender el string slicing en Python es viendo algunos ejemplos. Vamos a suponer que nosotros queremos capturar los 3 primeros elementos de este string, y eso lo hacemos con string slicing de una forma muy fácil. Indicamos como parámetro de start el valor 0 y como parámetro de end el valor 3. Es importante saber que el parámetro end no está incluido en el string slicing. Y entonces si nos fijamos en los valores del índice positivo, vemos que hemos capturado el valor 0, 1 y 2. Ahora vamos a suponer que queremos capturar las 6 primeras letras de nuestra string. Entonces utilizaremos como parámetro de start el 0 y como parámetro end utilizaremos el 6. Y siempre debemos recordar que el parámetro end no se incluye en el string slicing. Y un detalle interesante es que en algunas ocasiones se suele omitir el parámetro start o end. Y si omitimos el parámetro end, eso nos quiere decir que iremos desde la posición que se indica en start hasta el final de la cadena de texto, hasta el final de la string. Y en caso de omitir el parámetro start, eso nos quiere decir que iremos desde el inicio de la cadena de texto hasta el índice que se indica en el parámetro end-1. Y también podemos jugar un poco con esa idea de omitir el parámetro start o end. Ahora vamos a mostrarte cómo usar el índice negativo en el string slicing.
Entonces vamos a suponer que nosotros queremos capturar la palabra YouTube en nuestra cadena de texto. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el índice negativo. Y algo que es muy interesante en el string slicing es la posibilidad de combinar índices positivos y negativos. En este caso lo que queremos es capturar lo que haya en el índice 3 hasta lo que haya en el índice -4 no incluido. Y otro ejemplo del string slicing que se usa muchísimo es el hecho de utilizarlo para darle la vuelta a una cadena de texto. En este caso, si omitimos el parámetro start, omitimos el parámetro end y usamos un parámetro step de -1, vamos a darle la vuelta a nuestra string. También es importante entender que cuando estamos utilizando un step negativo, vamos a recorrer esa cadena de texto de derecha a izquierda. En este ejemplo vamos a usar un parámetro de start igual a -3, vamos a dejar el parámetro end vacío y vamos a usar un step negativo para ir de derecha a izquierda. Observa cómo al utilizar un parámetro de step en valores negativos vamos a darle la vuelta a nuestra cadena de texto, a nuestra string. Y en esta parte del vídeo te vamos a mostrar algunos ejemplos del uso del parámetro step. El parámetro step lo que hace es indicar el salto, el paso que vamos a usar para recorrer esa cadena de texto. Ese es un parámetro opcional y cuando se omite, ese parámetro toma el valor de 1, que es su valor por defecto. Vamos a realizar algunos ejemplos para que se vea lo fácil que es entender su funcionamiento. En este ejemplo vamos a usar un string slicing con un parámetro de start igual a 3 y un parámetro de end igual a 18. Pero en este caso vamos a indicar un parámetro step igual a 2. Y de esa forma vamos a capturar los valores que existen a cada 2 pasos. Y también podemos utilizar valores de step negativos. Pero al utilizar valores de step negativos es importante tener en mente que vamos a recorrer nuestra cadena de texto de derecha a izquierda. En el ejemplo que te estamos mostrando, como nosotros sabemos que vamos a usar valores de step negativos y eso hace con que vayamos de derecha a izquierda, entonces estamos poniendo un valor del parámetro start más cercano a la parte derecha de nuestra cadena de texto y el valor del parámetro end lo estamos poniendo más cercano a la parte izquierda de nuestra cadena de texto para que se pueda ver el ejemplo de forma correcta. ¿Y cómo hace Python para gestionar aquellos valores de los parámetros start o end que están fuera del rango? En este ejemplo nosotros sabemos que nuestra cadena de texto tiene unos 25 o 30 caracteres aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando queremos acceder a un índice que está fuera de rango? Es decir, un índice que está muy por encima del número de caracteres que forma nuestra cadena de texto. Eso nos va a provocar un error, tal y como se ve en el vídeo. Ahora bien, si yo utilizo un valor de índice que está fuera de rango en el string slicing, Python es lo suficientemente inteligente como para entender qué es lo que estamos intentando hacer. En este ejemplo estamos utilizando un valor que está fuera de rango como parámetro end y Python interpreta que lo que queremos es acceder hasta el final de esa cadena de texto. Y es interesante observar qué es lo que devuelve Python cuando utilizamos un valor fuera de rango como parámetro start. En este caso no se devuelve un error, sino que Python nos devuelve una cadena vacía.
Y una vez hemos llegado a este punto, ya tenemos los suficientes conocimientos como para realizar un ejercicio para practicar lo aprendido en este vídeo. El ejercicio es muy sencillo, vamos a partir de una cadena de texto que es la que se muestra en el vídeo y entonces vamos a usar el string slicing para capturar la palabra forget de 3 formas distintas. Y luego vamos a capturar la palabra forget, pero esa palabra tiene que mostrarse al revés. Y entonces haremos un ejercicio donde se utiliza el parámetro step y al final vamos a capturar la secuencia de caracteres que se muestra en el vídeo de una forma un poco original. Empezamos el ejercicio capturando la palabra forget de 3 formas distintas. Nosotros ya sabemos que el parámetro start está incluido en el string slicing, pero el parámetro end no está incluido en ese string slicing. En el vídeo se muestran los valores de los índices que acompañan a nuestra cadena de texto. Estos ejercicios propuestos te pueden servir para entender mejor cómo funciona el string slicing. Y una vez que ya hemos visto cómo funciona el string slicing, vamos a explicarte cómo funciona el list slicing. Igual que en un string, nosotros también vamos a poder acceder a un elemento de una lista. Y el list slicing va a funcionar de igual forma que ya hemos visto anteriormente para las strings. El list slicing sigue la misma notación que ya fue mostrada en la parte anterior del vídeo y exactamente todo lo que fue explicado antes es válido para las listas. Ahora, como premio a aquellos usuarios que han llegado al final del vídeo, vamos a dejarte con un ejercicio que es muy interesante y que se aplica a la vida diaria cuando trabajamos con Python en un entorno de trabajo real. Vamos a suponer que en el trabajo recibes un archivo de texto con varias líneas que siguen el formato que se muestra en el vídeo. Y esas líneas de código contienen información sobre el nombre de usuario que generó esa línea de código, la dirección MAC de la máquina donde se generó ese log, la fecha cuando se generó ese log del sistema y el lugar donde se encuentra esa oficina del cliente. Existen varias formas de extraer estas informaciones de esa línea de código, aunque se puede hacer perfectamente con el string o el list slicing. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio final de este vídeo. El ejercicio para extraer la dirección MAC se hizo de 3 formas distintas simplemente para que el usuario sepa que se puede hacer de formas distintas. Observa cómo, al capturar el nombre de la ciudad, hemos querido utilizar un índice negativo ya que ese nombre de la ciudad se encuentra en la parte más alejada de nuestra cadena de texto, es decir, en la parte más a la derecha de nuestra cadena de texto. Y este ha sido un vídeo bastante útil para todos aquellos que quieren aprender a programar en Python. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.